En vía online. Y buenas tardes para los que estamos el día de hoy aquí. Bueno, la inauguración propiamente con la maestra Pamela, pues va a ser a las 6 de la tarde, pero ahorita vamos a dar inicio presentando a una de todas nuestros ponentes de lujo. Les presento a la licenciada en Psicología por la Universidad Juárez del Estado de Durango, Luisa Castro, estancia académica en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, residencia en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, diplomada en investigación por la Facultad de Medicina y Nutrición de la Universidad Juárez del Estado de Durango, maestra en terapia cognitivo-conductual e intervención en crisis por el Instituto Cognos, orgullosa egresada de nuestra primera generación, perito avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, este es un resumen chiquito de las tantas formaciones que ella tiene, pero bueno, por cuestiones de tiempo vamos a simplificarlo así. Y bueno, ahorita si alguien quiere pedirla, no sé, tenga alguna duda o demás, están aquí los micrófonos ya abiertos y los podemos ir pasar a agarrarlos o los pedimos y se los hacemos llegar. Muchísimas gracias. Adelante, maestra. Muchas gracias. Pues bienvenidos todos, buenas tardes. Bueno, esta primera plática pues tiene por título Eficacia de las terapias de tercera generación. Primero que nada, pues quisiera empezar explicándoles qué son las terapias de tercera generación. Bueno, son lo que expuso por Haynes. Las terapias de tercera generación o la tercera ola, pues son el resultado de la evolución de la primera ola o de la terapia de la conducta y la terapia cognitivo-conductual que se conoce como la terapia de la segunda ola, tratando de superar pues los obstáculos o las dificultades que se dieron en la primera y en la segunda ola. De esta manera pues les explico un poco entre las diferencias entre la primera, la segunda y la tercera ola. La primera ola pues surge a principios del siglo XX. Su principal objetivo es romper con el psicoanálisis. Fueron sus primeros representantes pues fueron Watson y Skinner. Sus técnicas principales se conocen como el condicionamiento clásico y operante, que lo vimos muchas veces pues en la licenciatura. Las consecuencias pues es aplicable solo observable a la conducta. Aquí recordemos mucho que se hablaba de un estímulo y una respuesta, y entonces hablaban de una famosa caja negra y tratando de darle explicación a lo que sucedía entre el estímulo y la respuesta y la explicación que se quedaba como qué pasa en esa caja negra, pues surge la segunda ola a inicios de los años 60 con la eliminación del síntoma. Recordemos que Beck hay una disputa, una pelea entre quién inició la segunda ola, si fue Albert Ellis o fue Aaron Beck. Sin embargo, se dice que fue Beck. Beck sabemos que sí era un psicoanalista. Tratando de darle un sustento científico al psicoanálisis, pues se encuentra con lo contrario y entonces pues nace la segunda ola tratando de explicar qué era lo que pasaba en los pacientes depresivos y entonces encontró lo que hoy se conoce como la tríada cognitiva, que es donde el paciente depresivo tiene una distorsión cognitiva o una visión negativa del mundo, de sí mismo y de los demás. Y entonces, pues su principal técnica, hablando de pensamientos y en base a esta triada cognitiva, pues entonces su principal técnica es la reestructuración cognitiva y el uso de la sensibilización sistemática con tratamientos especializados, y también se da énfasis al uso de los psicofármacos. Es decir, que nosotros trabajamos mucho en conjunto pues con la parte de la psiquiatría. Las críticas que se le ha hecho a esta segunda ola, pues es que el síntoma no era eliminado del todo, sino que había una evitación experimental. Y es ahí donde surge esta tercera ola, que si se fijan es pues muy reciente, se habla del año 2000, 2004. Y entonces, pues su principal objetivo es cambiar la función del síntoma. Es decir, que en la segunda ola pues todavía veíamos como síntomas residuales y es ahí donde llega de nuevo el paciente a trabajar con diferentes temáticas, pero su origen, si nosotros vemos la formulación cognitiva o la formulación clínica, pues seguía siendo como las mismas características o el mismo predisponente, lo que generaba una conducta distinta, digámoslo así.
Y entonces las principales técnicas pues son las experimentales y mindfulness. Las consecuencias pues es la aceptación para el cambio y el crecimiento del ser humano. Algo que hemos visto que tiene mayor eficacia pues es en el crecimiento del ser humano en todas las áreas de su vida. ¿Qué es importante? Pues bueno, las críticas es que es la necesidad de utilizar técnicas de TCC y pues que la verdad es que el ser humano es muy complejo y todavía podemos encontrar algunos síntomas residuales. Sin embargo, no como en las primeras dos. Por 8 años, Realizando manejó una investigación secreta de ovnis para la milicia estadounidense, pero en 2017 renunció a modo de protesta. Puse todo mi futuro en juego porque yo le apuesto a lo que creo. Ahora es parte del grupo 20 de exoficiales del gobierno. Su misión, comprobar que dicen la verdad sobre los ovnis. Esto es real. Ok, bueno, pues ¿cuáles son estas terapias de tercera generación? Dentro de ellas encontramos la terapia psicoanalítica funcional, la terapia conceptual o de aceptación y compromiso, la terapia dialéctica conductual, la terapia integral de pareja, la terapia de activación conductual y la terapia cognitiva basada en mindfulness. ¿Qué es la psicoterapia analítico-funcional? Pues es un modelo terapéutico enmarcado en las terapias contextuales que usa como mecanismo el cambio de la relación terapéutica y tiene por objetivo modificar conductas asociadas a la problemática del cliente dentro de la sesión. Sin embargo, en toda la investigación que hice de artículos, la verdad es que no se han encontrado estudios de eficacia en población mexicana, a excepción de uno que encontré, que la verdad me tardé como 3 semanas en encontrarlo, que es por la Universidad de Puebla. Y se realizó un estudio experimental de pretratamiento y posttratamiento con pacientes que tenían trastorno de evitación. Y entonces lo que se encuentra en el pre y en el post, pues es que tenían un trastorno de evitación y en el post desaparecen los síntomas. Y es el único estudio que se ha hecho en población mexicana. Todos los estudios que pueden encontrar, la verdad es que España es el principal investigador de las terapias de tercera generación y la mayoría, o si no es que todos los artículos de España van a hablar de la mayor eficacia de este tratamiento. Bueno, la terapia de aceptación y compromiso tiene como objetivo pues crear una vida rica y significativa para el paciente, aceptando el dolor como parte inevitable de algunas vivencias. Una de las principales estrategias o donde más se utiliza este tratamiento pues es en pacientes que tienen dolor crónico. Incluso hablamos de enfermedades como el cáncer o enfermedades que son degenerativas y entonces se utiliza esta terapia y ha demostrado mayor eficacia. Los estudios, pues como les mencionaba, también hay otros trastornos psicológicos en los que se puede usar como la depresión crónica o distimia, los trastornos de ansiedad, trastornos psicóticos incluso, adicciones, etc. La terapia dialéctica conductual en los tratamientos de tercera generación se obtienen grandes mejorías de los síntomas. Sabemos que es la Marsha Linehan, la creadora de esta terapia, pues sufre de trastorno límite de la personalidad y entonces ella había pasado como de psicólogo en psicólogo, de psiquiatra en psiquiatra, de psiquiatra en psiquiatra y entonces, ¿qué hace? Pues decide realizar sus propias herramientas, sacarlas a la luz y entonces es ahí donde nace la terapia dialéctica conductual. Ella es psicóloga y es psiquiatra y entonces, ¿qué hace? Las mejores técnicas que le ayudaban a estar estable y a reducir las recaídas, entonces ella las utiliza y es ahí donde nace la terapia dialéctica conductual. ¿Cuál es su principal objetivo? Pues la regulación emocional. Si ustedes se meten a estudiar un poquito de la terapia dialéctica conductual, lo primero que van a ver son diarios de regulación emocional. Y la terapia dialéctica conductual entonces está basada en la regulación emocional y no solamente tiene estrategias específicas para los trastornos de personalidad, que sería como la segunda línea de tratamiento después de los fármacos, sino que también se ha visto eficaz en bulimia nerviosa y en los trastornos en cualquier trastorno de la conducta alimenticia, incluso mejor que la terapia cognitivo-conductual de la segunda ola.
Sí, que- Así ya está. sí. Bueno, si podrías enunciar algunas técnicas de este tipo de terapia. Ok, se utiliza algo que se llama ABC, que es como la famosa técnica de ABC de Albert Ellis, solo que se agregan algunas técnicas de regulación emocional. Es un ABC muy diferente que viene, justamente su principal objetivo o el debate se hace más en la regulación emocional. Sí tendríamos que meternos a estudiar un poquito más esta terapia porque su principal objetivo pues es la regulación, pero sí se estudian incluso las situaciones que determinan que un paciente tenga ciertas recaídas. La terapia integral de pareja, pues su principal objetivo es mejorar la intimidad, confianza y complicidad de la pareja. Adicionalmente, es indispensable para este tipo de terapia que se haya tomado un entrenamiento de segunda ola. ¿Por qué? Porque necesitamos saber la parte cognitivo-conductual emocional, es decir, saber el ABC para poder tener esta parte. ¿Por qué? Quienes han estudiado a Albert Ellis y quienes han estudiado la reestructuración cognitiva con ABC, sabemos lo complicado que es hacer un ABC de una sola persona. Entonces ahora imagínense hacer un ABC de 2 personas. Y entonces que cada uno se ponga de acuerdo y entonces enseñarles a los dos la resolución de conflictos, generar acuerdos, generar confianza, y entonces también se trabaja mucho con la parte de valores. Se trabaja mucho con la parte integral y entonces es romper las creencias irracionales de ambos y trabajar en ello. Al inicio de esta terapia se utiliza mucho que se hacen test de pareja como para evaluar cuáles son las distorsiones cognitivas que tienen las dos personas involucradas en la relación y que los lleva justamente a tener el conflicto. La terapia de activación conductual se conoce más y es más conocida en pacientes depresivos. Incluso sabemos en la segunda ola que es la primera técnica de intervención que se utiliza con pacientes de depresión. Sin embargo, pues no solamente ayuda a pacientes depresivos. También sabemos que pacientes que tienen mucha ansiedad, por ejemplo, evitan ciertos lugares y muchas veces abandonan actividades por miedo a la ansiedad. Entonces, no solamente se utiliza para la depresión, también se utiliza y tiene mucha evidencia en pacientes que tienen trastorno de ansiedad generalizada, trastorno obsesivo compulsivo. ¿Por qué? Porque trata de reponer a la persona poniéndola en contacto con las condiciones que pudieran hacer que el trastorno se mantenga. Entonces, si se fijan, estamos hablando de todos los trastornos en general. ¿Por qué? Porque hay ciertos pensamientos, hay ciertas conductas y hay ciertas emociones que justamente son los que mantienen el trastorno de la persona. Es como un ciclo. Entonces, trata de poner a funcionar, como sugiere su propio nombre, activar a la persona a pesar de todavía estar deprimida, cómo pasó para poder dejar estarlo. Entonces también es una terapia donde sí se involucra y se trabaja de manera de equipo con el cliente o el paciente. No se trata meramente de incrementar las actividades, porque muchas veces cuando escuchamos activación conductual, pensamos en poner a mandar al paciente a correr 3 cuadras, que le dé la vuelta a la manzana. La verdad es que no se trata de eso. Se trata de que el paciente trabaje incluso con incrementar la función de relevancia de que, por ejemplo, muchas veces la primera pregunta que nosotros hacemos cuando trabajamos este tipo de terapia es si ha ido a procesos previos. Y entonces, si ha ido a procesos previos, ¿qué de esos procesos le sirvió? ¿Qué aprendió? Porque si se fijan, muchas veces lo que aprendieron en otros procesos es lo que ayudó a la reducción del síntoma, pero lo dejaron de hacer porque dejaron de ir a terapia, porque no les explicaron bien cómo hacerlo y entonces retomamos esta parte de la funcionalidad. La terapia cognitiva basada en mindfulness, pues bueno, sabemos que mindfulness pues es una técnica meramente que aparece, la psicología pues nace de la filosofía y esta técnica pues nace del estudio del budismo. Sin embargo, pues no se trata de relajar a la persona.
Mindfulness no es una terapia de relajación, que eso es muchas veces lo que el paciente o los terapeutas pensamos. Es una terapia que ayuda a centrarse en el momento presente y a resolver los problemas del momento presente. Se trata de un proceso psicológico de donde aprendemos o le enseñamos al paciente a resolver las dificultades inevitables de la vida cotidiana. Hay algunas, les digo, aparece de la filosofía budista y Buda hablaba de algunos factores. Buda decía, en la vida hay sufrimiento. Y entonces es enseñarle al paciente que hay cosas que no podemos evitar, que realmente en la vida hay sufrimiento, pero siempre hay un camino que conduce a la sanación de ese sufrimiento. Y entonces, ¿cuál es el camino que conduce a la sanación de ese sufrimiento? Regresándolos a la segunda ola, pues es aprender a cambiar los pensamientos y aprender a vivir el momento presente si no hablamos de la terapia basada en mindfulness. ¿Por qué? Porque el dolor no es eterno. Y entonces muchas veces el paciente o incluso nosotros mismos nos quedamos atrapados como en una problemática y pensamos que no hay un mañana. Y entonces esa visión negativa pues sesga todas las alternativas de solución que podemos tener. Y entonces esta es una de las que más se ha estudiado y esta es una de las que más ayuda a problemas graves como la ideación suicida. ¿Por qué? Porque el paciente suicida, ¿qué pasa con el paciente suicida? Es una solución a un problema. No ve un mañana. O sea, es la única manera de dejar de sufrir, es la única manera en la que va a dejar de ser una carga para las personas y entonces es una solución y no ve más allá de las dificultades que tiene su vida. Entonces, si lo enseñamos a vivir, a resolver esas dificultades, ¿qué vamos a encontrar? Pues entonces vamos a encontrar que el paciente, como consecuencia secundaria, se va a relajar, pero no es su principal objetivo. Va a aprender a resolver lo que está viviendo en ese momento. El análisis de estudios pues sugiere que las intervenciones psicológicas son tratamientos eficaces para los trastornos de ansiedad, angustia, fobia social y estrés postraumático. ¿Por qué estrés postraumático? ¿Por qué se les ocurre que estrés postraumático? Porque la persona se queda atrapada en el trauma. Y entonces reexperimenta y reexperimenta y reexperimenta. Entonces, si nosotros le enseñamos a resolver y a vivir en el momento presente, el trauma se deja atrás. No lo podemos quitar. No podemos tener una varita mágica que borre ese trauma, pero sí podemos enseñarlo a vivir como con una pequeña cicatriz. Sí, todos tenemos cicatrices, pero hay cicatrices que ya no duelen. Hay cicatrices que les sigue doliendo, pues no, solo son cicatrices. Dame un segundito. Y también el mindfulness enseña mucho la parte de ser de alguna manera amoroso contigo mismo, en el sentido de, bueno, si esto ocurrió en el pasado, no, seguir con eso, de alguna manera aceptarlo, de alguna manera, pues, amorosa, sin como tener tantas emociones negativas sobre el suceso que pasó. Exacto, eso se le llama no juzgar. Y también forma parte pues, de la terapia de aceptación y compromiso. Realmente todas las terapias de tercera generación meten la parte de los valores hacia uno mismo. En la vida nos enseñan el respeto, la solidaridad, la amistad, a cómo aplicarla con los compañeros. ¿Alguna vez se han preguntado cómo se respetan a sí mismos? ¿Cómo son solidarios consigo mismos? Podemos ser muy amables, gentiles, solidarios, amistosos, amorosos con las demás personas, pero nos cuesta mucho trabajo ser empáticos con nosotros mismos. Si yo les digo, a ver, piensen en una acción de respeto hacia ustedes mismos. ¿Cuántas veces al día cometemos algún error y nos decimos, qué tonto? Qué incapaz, no soy capaz de hacer esto. ¿Es algo que le dirían a alguien de manera respetuosa? Entonces, las terapias de tercera generación manejan mucho la parte de los valores hacia uno mismo. Y eso implica la parte de no juzgar. ¿Qué les puedo dar de conclusiones? Pues los datos y hallazgos encontrados alrededor de las terapias de tercera generación realmente pues son muy escasos en la población mexicana.
Y de acuerdo con la evidencia ya de las anteriores terapias, se puede decir la falta de función de esta nueva ola de terapias. Realmente es muy nueva, pero la gente no se dedica a investigarlas. México no se dedica a investigar este nuevo tipo de terapias. Seguimos enfocados en el psicoanálisis y la verdad es que las personas que acuden a consulta muchas veces quieren como una varita mágica, quieren soluciones rápidas, que les resolvamos la vida a veces de manera eficaz, o que muchas veces también pasa que sigamos culpando a los demás, a nuestro entorno social, de las problemáticas que nos afectan hoy en día. Hay algunas terapias que, por ejemplo, le dicen al paciente: es culpa de tu mamá, es culpa de tu papá, y entonces, ¿qué genera eso en el paciente? Pues que salga de pleito con toda su red de apoyo. ¿Por qué? Porque no le invertimos a buscar, a probar técnicas basadas en evidencia. Cabe mencionar que los psicólogos debemos ser quienes asuman la responsabilidad de divulgar este tipo de terapias y realizar estudios e investigaciones para que paulatinamente las terapias de tercera generación pues encuentren un soporte empírico que denote su solidez procedencial como teoría, así como introducirse cada vez con más seguridad en los problemas psicológicos. Nosotros tratamos con personas que están sufriendo, con problemas que se repiten una y otra vez porque no les enseñamos al paciente muchas veces a romper patrones conductuales que mantienen su problemática. Si siempre haces lo que siempre has hecho, siempre obtendrás lo que siempre has tenido. ¿Tienen alguna duda, pregunta? ¿Tú sabes dónde puede uno, por ejemplo, tener un entrenamiento específico en DBT o en aceptación y compromiso aquí en México? Sí, bueno, hay algo que se llama DBT Latinoamérica y está muy interesante porque son formaciones grupales, entonces ustedes pueden buscar hacer equipos de 10, incluso 5 psicólogos, se meten y los están supervisando. O sea, tienen que tener pacientes y entonces los están supervisando. Hay algunas, el de aceptación y compromiso. Hay una doctora muy famosa, la doctora Luciano, ella fue una de Skinner, ¿verdad? Quien pues sabemos que es, wow, del conductismo, ¿no? Es de los que el creador, como en este sentido, ¿no? Y en esta parte, ella tiene su propio centro, se llama MIPSI, ¿no? Y es español, y ustedes pueden tomar ahí, tienen la formación precisamente en terapia de aceptación y compromiso, tienen cursos y tienen el máster en aceptación y compromiso en infanto juvenil. Y está, bueno, está padrísimo, yo estoy ya inscrita y ya estoy a punto de arrancar en esa parte. Es otro lugar que obviamente pues estar de la mano de este tipo de profesionales pues es un gusto. Me parece que son como dos de las principales formaciones con respecto a estos dos tipos de terapia. También ahorita nos va a compartir la doctora. También hay instituciones como donde ella hizo su formación de Almería, ¿verdad? Ahorita nos va a compartir. No sé si quiera compartirnos, doctora. Sería un gusto. A todos los que les interesa, bueno, yo hice una especialidad en terapias de terapias contextuales en línea en la Universidad de Almería y pues está muy accesible y lo que está como muy interesante es que se divide en 3 etapas, es como el experto y luego el especialista, y si tú lo quieres convertir en máster te dan supervisión de casos y vas mandando tus viñetos y así, ¿verdad? Entonces es como hacer otra formación, pero está muy interesante porque pues te da un panorama más general de todo esto. Algo que también, si a ustedes les interesa hacer una formación en DBT específicamente, aquí en México hay como una asociación que se llama DBT México y por ejemplo tiene un diplomado que dura 6 meses, está un poquito caro, ¿verdad? Pero tiene la ventaja de que una vez que uno ya sale, así lo pueden buscar en Facebook, de ese diplomado, hagan de cuenta que cuando uno hace dialéctico conductual, pues tiene que trabajar multidisciplinariamente. O sea, no puede ser nada más de que yo como psicólogo o yo como psiquiatra, o sea, tiene que ser un equipo en conjunto y el grupo terapéutico que es aparte. Entonces la ventaja
es que tú saliendo de ese tienes la opción de mandar a tus pacientes al grupo terapéutico de ese lugar. Si hay varios lugares, puedes capacitarte tú tal vez solamente en las habilidades para tú aplicarlas con tus consultantes, o sea, sin darle todo completo, pero el simple hecho de dar las habilidades a los consultantes ayuda muchísimo también, pero por ahí es cuestión de experiencia, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctora. Y esta parte, ¿no? De lo que tú mencionabas, o sea, cómo la base es el TCC, ¿no? A veces si llegamos a una formación de ese tipo sin noción del TCC nos va a ser muchísimo más complicado. Entonces tenemos esta parte de los primaries, los advanced, ¿verdad? Ya como tal, pues como estas certificaciones que, bueno, yo creo que nos puedes hablar de ellas, ¿verdad? Bueno, lo mío, buenas tardes. Lo mío también es una duda, comentario. Yo apenas también estoy como empapándome en estas terapias de la tercera generación. La verdad es que tengo un poco de resistencia con las terceras generaciones así por sí solas. Y no sé, o sea, de tu experiencia, no sé si tengan la misma eficacia. Mi hipótesis es que no, ¿verdad? Pero es de tu experiencia que lo digan. Una persona que hace una preparación, una certificación, un posgrado, etcétera, en terapias de la tercera generación, sin tener las bases de la TCC de la segunda ola. Yo digo porque luego ya se empieza a promover mucho y a mí eso, o sea, yo creo que son muy buenos el plus que están dando a la TCC, pero yo creo que si no tienes la base de la segunda ola, pues es casi ineficiente. Es mi teoría, no sé tu experiencia. Bueno, de hecho, si tomaron en cuenta las primeras diapositivas, una de las críticas que se le hace a las terapias de tercera generación es que necesitan herramientas de la segunda ola. Y entonces es indispensable, más bien obligatorio, que una persona que se dedica a terapias de tercera generación tenga una formación de la segunda ola. O sea, sepa qué es un análisis funcional, sepa qué es una formulación de caso, sepa cuáles son las consecuencias, cuáles son los antecedentes que predisponen, incluso que tenga conocimientos pues de todo esto que hablábamos ahorita, incluso del lenguaje que utilizaba, de las distorsiones cognitivas, de las triadas cognitivas, de los modelos explicativos de cada trastorno que maneja la segunda ola. Si una persona, si un psicólogo no tiene una formación así, pues va a ser muy difícil. Es como si yo, que tengo la maestría en terapia cognitivo-conductual, quisiera estudiar psicodinámica. No tengo las bases. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, pregunta? Chicos que están en online, ¿tienen alguna duda, pregunta, algún comentario, alguna aportación que quieran hacer? Bueno, cierro esta plática. La verdad es que se me ocurrió este tema principalmente para motivarlos a seguir preparándose. Un psicólogo siempre tiene que estar en formación. Nuestros pacientes nos van a exigir y se merecen que siempre estemos actualizados. Se merecen que les demos lo mejor de nosotros y que nos preparemos psicológicamente hablando de las mejores herramientas y de las mejores habilidades porque son personas que sufren. Muchas gracias. Ana Luisa, y bueno, ahorita vamos a dar paso a nuestra siguiente ponente, andamos como muy bien de tiempo. De igual manera, si alguien de online tiene alguna duda, no sé si en el chat haya, porque veo que hay algunos comentarios. Oh, perdón. Muy bien, sí, bueno, comenta que todo muy claro, pueden sin ningún problema dejar sus preguntas y en el lapso de la plática o abrir su micrófono con toda confianza, principalmente y sobre todo creo que aquí, al menos en nuestro estado donde nosotros estamos actualmente, Durango, habrá personas que se conectan de otros lugares, pues sí, todavía nos falta mucho trabajo por hacer para seguir difundiendo, pues sobre todo lo que tiene que ver con terapia cognitivo-conductual, ¿verdad? Y creo que es muy importante que podamos conocerla como otra opción. Obviamente el consultante y el cliente decide qué es lo que considera mejor para él, pero creo que es muy importante basarnos también en esta información de estos estudios o de estas investigaciones que se han realizado, ¿no? Particularmente, pues yo pienso cuando voy con un especialista en alguna materia, llámese
no sé, un gastroenterólogo, pues sí me interesa mucho ir con una persona que esté como lo más actualizada posible, ¿no? Que no se base tanto a lo mejor en su intuición, sino en lo que puede favorecer más a lo mejor a la resolución de mi problema. Y creo que eso es algo que yo he encontrado y que agradezco mucho este tipo de terapias y que me da mucha tranquilidad que cuando yo brindo un tratamiento no es lo que Carla cree o lo que Carla piensa, sino es como un soporte científico de que al menos en la actualidad, pues estoy intentando como darle el tratamiento que tiene como la más eficaz, la mayor eficacia demostrada ante cierta problemática. Lo vimos después de la pandemia, que definitivamente hay como muchísimas problemáticas emocionales que debutaron y detonaron, ¿no? Por la pandemia. Entonces, pues el reto cada vez es más grande. Y bueno, pues vamos a dar paso, estamos como muy bien de tiempo. Así que vamos vamos a dar unos minutitos para prepararnos y demás. Nuestra siguiente, no sé si haya como alguna pregunta o demás. Y continuamos ahorita, iniciamos con la siguiente plática a las 5. Muchas gracias.